Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Gatica, soy la persona encargada de acompañarlo este día en este webinar donde vamos a estar compartiendo respecto a cuáles son medidas que podríamos tomar en las organizaciones para evitar el despido masivo de colaboradores. Tal como les había mencionado al inicio, mi nombre es José Antonio Gatica, soy responsable del desarrollo técnico y comercial de la plataforma Show Me the Money del grupo DNA y hemos preparado este webinar en base a una serie de respuestas que hemos obtenido de nuestra base de clientes en los 6 países donde nosotros estamos operando actualmente. Contarles un poquito del grupo. Efectivamente, el grupo DNA, hoy día nosotros estamos con presencia internacional, estamos en 7 países, incluida nuestra oficina de representación en Estados Unidos, estamos en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil y también en México. Argentina también es uno de los países en los cuales nosotros desarrollamos nuestra actividad y principalmente tenemos 2 grandes ejes de trabajo. El primero que tiene que ver con consultoría, donde hacemos hunting ejecutivo en DNA Human Capital, todos los programas de outplacement y desarrollo de carrera o de transición, DNA Assessment, que es el área de especialidad de consultoría especializada en temas de desarrollo de competencias y tenemos por otra parte las redes digitales, las plataformas que hoy día nos ponen en una posición súper ventajosa en el mercado, dado primero la coyuntura y segundo hacia dónde está migrando el tema de la transformación digital en las organizaciones y la forma en cómo nosotros estamos consumiendo los distintos productos y servicios de las organizaciones. Tenemos a The Bonding, que es el Tinder laboral, muy bien llamado, ya que primero busca el match cultural o el fit cultural del empleado con la empresa y luego el fit técnico, por lo tanto nos provee un mayor nivel de certeza y de eficiencia a la hora de gestionar estos procesos y tener la tranquilidad de que las personas que ingresan a la organización son personas que van a ser fit con la cultura y por otro lado la organización se va a sentir muy cómoda con las personas que está reclutando. En segundo lugar, Genes, y contarles rápidamente una experiencia que tuvimos con el gobierno de poner en práctica 5.000 licencias para profesionales. Es un programa de autorrecolocación online 100% disponible para cualquier persona que quiera hacer su programa o en su efecto para empresas que quieran proporcionarle un beneficio en la salida a los colaboradores que tenga que ver justamente con ayudarlos en este proceso de reinserción con un end-to-end process donde primero te ayudamos a establecer cuáles son tus entregables y finalmente te conectamos con la vacante a través de lo que fuiste perfilando en tu proceso de desarrollo del programa que está en la plataforma. Revíselo, súper interesante. Y finalmente Show Me the Money, que es la plataforma de estudios de compensaciones y beneficios 100% digital, única en Latinoamérica y que ha traído bastantes buenos réditos a las organizaciones, dado que tiene muchas características que hoy día los métodos tradicionales no tienen. Ese es el overview de el grupo DNA. Están las digitales, está la consultoría, estamos en 7 países, así que nada, los invito a, si quieren conocer un poco más del grupo, me puedan escribir al final de la presentación, van a estar los contactos. Me imagino que ya estamos todos en línea. Quiero recordarles que al final de la presentación ustedes van a recibir el video para que puedan acceder a los detalles y si tienen preguntas, por favor vayan realizándolas en la medida de que vamos avanzando en este proceso. Y vamos de lleno a la materia que nos convoca hoy día. El desafío está en qué medidas podemos implementar en nuestras organizaciones para evitar el despido y el llamado inicial decía el despido masivo de trabajadores.
le hemos querido quitar esa connotación. Creemos que existen formas, maneras de buscar un equilibrio, pero tal como decía Juan Sutil de la CPC algunos días de la prensa, en el caso de Chile y otros personeros en el caso de Latinoamérica, para los que nos están escuchando desde los distintos países en los cuales se hizo la invitación, son pocas las organizaciones que van a poder resistir 3 meses cerradas, sin ingresos, sin algún apoyo importante. Por lo tanto, como empresas, como trabajadores y también los gobiernos de cada uno de los países que están viviendo esta problemática, deben ser proactivos a la hora de buscar esquemas que nos permitan, sin afectar la mirada de largo plazo y sin comprometer el desarrollo de cada uno de los individuos al interior de las organizaciones, sostener la economía. Y ese es uno de los principales desafíos. Yo entiendo claramente la dinámica que existe de si primero salvamos vida y después salvamos la economía. Comparto 100% con la idea de que las vidas son lo más importante, pero aquí hay que tener la doble mirada. Esto es multifactorial, por lo tanto son muchas las variables, además que están incorporadas en este proceso. Por lo tanto, si cuidamos a las personas, pero también nos preocupamos del mediano y corto plazo, en términos económicos vamos a poder brindarle la segunda capa de cuidado que la gente necesita, que tiene que ver con mantener sus ingresos o no ver afectados sus ingresos de manera drástica, lo cual permita que en los hogares de los colaboradores pueda existir una cierta tranquilidad respecto a cómo se ve en el futuro. ¿Quiénes participaron en esta encuesta que realizamos durante la semana pasada? Participaron aproximadamente 2.500 empresas o representantes de empresas, entre ellos gerentes generales, empresarios, gerentes de recursos humanos y jefes de algunas áreas. Y esta es la distribución de cómo se hizo el split de las distintas respuestas. Tuvimos respuestas desde Chile, un 74% de las respuestas vino desde Chile, un 14% vino desde Colombia y un 12% restante vino de Perú. Por lo tanto, creemos reflejar realidades bastante similares, si bien es cierto las medidas que se están tomando respecto a temas sanitarios y cuarentenas absolutas, obligatorias, hacen que las organizaciones tengan más o menos cintura para reaccionar a estos procesos. Creemos que en esta encuesta hemos rescatado las alternativas que la gente está barajando, los empresarios y los responsables de cada uno de los negocios para poder mitigar, poder saltar superar esta barrera de esta crisis sin afectar en demasía a los colaboradores. Sin perjuicio de esta es una noticia en desarrollo, como diría un periodista, por lo tanto, la posibilidad de que las medidas que estemos tomando hoy día no sean las que estemos tomando en 15 días más por efectos propios de la pandemia, nos hagan necesariamente que nosotros estemos revisitando cómo ha ido cambiando el orden de prioridades respecto a cuál va a ser la dureza o la flexibilidad que van a tener las organizaciones al momento de implementar sus medidas. Las más votadas de los 3 países, o sea, las primeras medidas que las organizaciones declararon tomar, dice que el 51% ha solicitado a sus colaboradores que de manera voluntaria reduzcan su salario. Y aquí encontramos varias opciones de planteamientos. Encontramos porcentajes que iban desde un porcentaje voluntario, que se ajustara con la necesidad de cada uno de los colaboradores, donde encontramos que algunos colaboradores habían decidido por un 10 y otros hasta un 50% del salario. Algunas organizaciones que están pidiendo de manera obligatoria, entre comillas, voluntaria,
la reducción del salario, pero esta fue la medida que en mayor cantidad tuvo de respuestas favorables. Ahora, la complicación de esto tiene que ver principalmente con las leyes de protección al empleo que está poniendo cada uno de los países y de la necesidad de establecer un acuerdo formal entre el colaborador y el empleador a la hora de realizar este ajuste a la baja. Segundo, con un 14% de las prevalencias, el cierre de las instalaciones con vacaciones colectivas, o sea, se cierra toda la oficina, se cierra toda la planta y el descuento se hace a través de las vacaciones para los colaboradores, manteniendo el salario. Sin perjuicio de eso, la organización deja de producir durante el tiempo que esté cerrada la organización. Por lo tanto, los coletazos de esta medida podrían verse en el corto plazo. Tercero, eliminar todos los incrementos de salario proyectados, incluso los acordados para el 2020-2021. Es la única manera que tenemos de poder entender cuál es el costo de la planilla y de cierta forma estimar a ciencia más cierta en función de cuál va a ser la proyección necesaria de caja que necesito tener luego de haber implementado la medida número 1, que es la reducción de un porcentaje del salario mensual de manera voluntaria. La cuarta es la reducción de la planilla en un porcentaje superior al 10%. ¿Y por qué no consideramos las inferiores al 10%? Porque creemos que una organización permanentemente está revisitando su estructura y está mirando, de acuerdo a los modelos de estimación de gestión del desempeño, la cola del lado izquierdo de la campana de Gauss, donde dice que está la gente que efectivamente no cumple con el desempeño esperado y creemos que por ahí es donde ese proceso se hace anualmente. Hoy día estamos hablando de reducciones de hasta un 50% de la dotación para evitar los cierres. Y finalmente, modificar el esquema de pago de las comisiones. Y es muy interesante esto. La gente nos hizo muchas preguntas respecto a si lo que cambiaba era el esquema de comisiones o si lo que cambiaba era el pago, se difieren los pagos. Esto refiere a el diferir los pagos, solamente para efectos de flujo de caja. Las segundas medidas a tomar, o sea, mismas empresas que contestaron cuál sería el segundo de los pasos más importantes, cierre de las instalaciones con las vacaciones colectivas, eliminar todos los incrementos, por supuesto, modificar el esquema de pago de comisiones en términos de periodicidad, pero finalmente aparece una que no estaba dentro de las primeras medidas a tomar, que tiene que ver con declarar y no pagar las obligaciones legales que no tengan relación con salario, o sea, impuestos, o sea, dígase planes de pensión o AFP. Para los distintos países, el fondo de pensiones de cada uno de los países en los cuales la gente deposita su aporte y el empleador un aporte adicional. Y finalmente el pago de la ISAPRE o del plan de salud o el sistema de salud que corresponda a cada uno de los países. Estas son las medidas más votadas entre los 3 países que pudimos recolectar información donde las empresas ya están haciendo algún tipo de estas actividades. Ahora cuando abrimos por país y miramos la tendencia, se mantiene siendo la más importante de las medidas a tomar la reducción del salario de manera voluntaria en un porcentaje de común acuerdo. Y aquí vienen las problemáticas del común acuerdo. Común acuerdo es que yo me acerque a los empleados y les comente que necesitamos hacer una reducción de un 50% y que ellos tienen que firmar porque si no tenemos que cerrar la organización.
bastante complejo ese proceso. Eso no es voluntario. Sin embargo, hay compañías que nos comentaron que su manera de buscar la voluntariedad en este aspecto, que si se fijan es el más importante dentro de las medidas que las compañías están tomando, es consultar a los trabajadores cuál es el aporte voluntario que podrían hacer y en qué plazo y desde cuándo. O sea, el qué, el cómo y el cuándo muy claramente definidos sin la amenaza o sin la aprehensión de mirar al de al lado, cuánto pusiste tú, cuánto te dedujiste tú. No, aquí lo importante está en efectivamente la voluntariedad. Las compañías que pidieron esta voluntariedad y que se dieron cuenta que con los distintos niveles de renuncia, si se puede decir, a una parte del salario, les permite manejarse al menos 3 meses de manera de no impactar tan fuertemente la caja, hacen que sea una medida bastante positiva y por otra parte muy bien tomada por los colaboradores de la organización que no sienten este proceso de obligatoriedad. Cuando hablamos de la reducción del salario mensual de manera voluntaria en cierto porcentaje, tiene aspectos negativos y positivos y vamos a nombrar los más importantes. Primero, el positivo evita la quiebra de la empresa, dado que muchas de ellas son solventes en tiempos normales y generan muy buenos empleos. La problemática está en el riesgo en que se destruyen los vínculos laborales, sobre todo con los trabajadores que son los importantes o los más claves dentro del proceso del cual la organización vive. Las empresas muy enfocadas en servicios, consultoría, las grandes firmas de auditoría, que son intensivas en capital humano y que además son intensivas en incentivos variables, tienen una componente delicada en este aspecto. Las compañías que tienen un salario fijo, que no son intensivas en mano de obra, creo que tienen la posibilidad de manejar mejor este aspecto, sin perjuicio de que el 80% de los gastos, de la línea de gastos, viene a representar la línea de salarios. Creemos que es importante conversar en cada una de las organizaciones en función de su propia realidad, a quienes sí les pedimos la renuncia de un porcentaje de su salario por un tiempo determinado y a quienes no, por efectos de mantener efectivamente la continuidad y la motivación de los colaboradores. Ahora, también preguntamos si es que estas compañías que están pidiendo algún tipo de reducción del salario mensual están pensando en algún tipo de recompensa luego de que haya ocurrido la crisis para quien se sacrifica, entre comillas, en este periodo dejando algo de dinero sobre la mesa. Lamentablemente no se menciona esta opción de las empresas, la verdad que no se está considerando y creemos que es una buena alternativa quizás buscar algún tipo de mecanismo en función de incentivos que se puedan poner una vez que este negocio o que los negocios recuperen o repunten, ponernos algunas metas, fijar algunos objetivos, establecer algunos KPI financieros que permitan que si la organización es capaz de dar vuelta este escenario y lograr cifras azules en algún momento, de esas cifras azules se destine parte a retribuir o recompensar a los trabajadores o colaboradores que estuvieron de acuerdo en soportar a la compañía en estos procesos y en este proceso que estamos viviendo tan complejo. Desde nuestra perspectiva como consultores, creemos que es una muy buena alternativa el hoy día pedir a los trabajadores que nos colaboren de cierta manera con esta reducción del salario, pero por otra también comentarles que lo que estamos tratando de hacer es salvar la organización para poder proveerles a ellos de
en el futuro una recompensa por este esfuerzo del corto plazo. En el cierre de las instalaciones con vacaciones colectivas, que obviamente combina el beneficio obligatorio de algunos países que ya lo han implementado con este momento de baja productividad, tener a la gente en las plantas donde no se está produciendo o donde efectivamente no se está llegando a los niveles de negocio esperados, también tienen una problemática, por lo tanto esto nos asegura que cuando las operaciones retornen con normalidad, vamos a tener a los recursos humanos activos 100% para enfrentar esta etapa. Sin perjuicio de eso, asumir productividad cero en el periodo puede ser no sostenible para muchas empresas. Y estas son las estimaciones de los que les comentaba al inicio. Representantes de los gremios de los trabajadores estiman que no se puede vivir en este sistema con este nivel de crisis sin generar ingresos en un periodo de no más de 3 meses, incluidas las ayudas o franquicias o beneficios tributarios que puede entregar hoy día cada uno de los gobiernos en sus paquetes de medidas. Y aquí saltan algunas de las interrogantes que son interesantes y que no habíamos visualizado. ¿Qué haremos entonces en las vacaciones de nuestros niños si hoy debemos ocupar, por ejemplo, las vacaciones disponibles? Y algunos dirán, pucha, ¿cómo se está preocupando las organizaciones de las vacaciones? Pero efectivamente una vez que esta pandemia pase, nosotros nos vamos a ver enfrentados en el caso de los países de este lado del continente a un ciclo de vacaciones donde los niños están en casa, donde tenemos actividades programadas y ya vamos a haber consumido nuestros saldos de vacaciones, por lo tanto ahí se va a generar una buena discusión. ¿Y para qué vamos a esperar a ese momento si en realidad hoy día podríamos ser capaces de zanjar estos elementos? Aparecía la idea de por qué no aplicar solo esta medida a quienes tienen saldos de vacaciones pendientes elevados que están por fuera de la ley. En algunos países la ley permite hasta no más de 2 periodos de vacaciones y hay gente que en promedio en las organizaciones grandes tiene 3.2, 3.4 procesos o periodos de vacaciones acumulados. Y finalmente entendíamos que alguna opción podría ser buscar el 1+1, o sea, 7 días los pone el colaborador desde su saldo de vacaciones y 7 días van con cargo a la organización, pero estos 14 días hábiles o lo que implique en días corridos sean remunerados al 100%. Cuando les preguntamos respecto a la idea de eliminar todos los incrementos de salarios proyectados e incluso los acordados para 2020-2021, nos dimos cuenta que le permitía a la organización entender claramente cuáles van a ser sus costos de planilla y mirar la mejor forma que tengan de salir adelante para sostener este negocio en términos de la mirada de futuro. Pero el warning aquí importante tiene que ver con la desmotivación que pueda generar a un colaborador, tanto para los que tenían compromisos pactados, que es muy importante ser claros, entregar claridad al colaborador de la situación en la que está la organización y no mantener esa incertidumbre si el aumento que tengo programado para el mes de septiembre, que me lo habían prometido en el mes de febrero, que estaba de acuerdo a un plan de escalonamiento o a un plan de incrementos escalonados que habíamos determinado, dado que mi posición salarial está bajo o inferior a lo que paga el mercado, eso mata la productividad de un colaborador porque hace que su cabeza se traslade a la problemática del salario. Creemos nosotros desde la consultora que más importante es la claridad, es entregar claridad, es decir, sí, esto se hace, esto no se hace, esto se congela, porque aquí hablamos de eliminar. Pero una cosa es eliminar y otra cosa es posponer. Una cosa es eliminar el flujo efectivo
pero considerar de la misma manera el aumento. ¿Y qué quiero decir con esto? Si a la persona, por ejemplo, tenía un incremento pactado para septiembre de este año, quizás se pueda utilizar ese porcentaje de incremento por los meses que restan del año y decir que va a tener un bono o un crédito a su favor de X cantidad de lucas de dinero para poder, una vez que la organización se recupere, hacer efectivo el incremento. Ahora, de manera natural, hablando del mercado agregado y de la información que nosotros estamos ya mirando en Show Me the Money, se generará de manera natural una baja en las remuneraciones cuando comparemos, en este caso nuestra próxima comparación va a ser en abril, fines de abril, abril con abril del año anterior, va a haber obviamente un recorte de las remuneraciones reales a la baja, entendiendo que algunas organizaciones venían después del estallido social, por ejemplo, en el caso de Chile, ya ajustando sus dotaciones. Por lo tanto, eso se va a ver reflejado por el ajuste de la dotación y la recontratación de personal. Le vamos a poner con un costo inferior en la remuneración agrupada al descenso. Hay que tener, lo que sí es muy importante y está destacado, claridad de cuál es la posición salarial de cada uno de los colaboradores al interior de la organización, principalmente para evitar los riesgos de fuga cuando la actividad retorne. Si yo hoy día estoy pensando en que suspendí todos los incrementos de salario, tengo que entender por qué había gestionado esos incrementos de salario, de manera de entender cuáles son más críticos y menos críticos. Hay algunos que son para nivelar y otros que son para premiar el mérito. Los premios por mérito se pueden cambiar por renta variable. Los premios por o las nivelaciones tienen que ver con un proceso orgánico de crecimiento de la persona en su nivel. Por lo tanto, para mí, el tener certeza de cuál es la posición salarial adecuada va a ser lo que nos ayude a tomar buenas decisiones a este respecto. Y esta es una alternativa muy sencilla de implementar, pero requiere tener una conversación muy clara y lo más oportuna posible con el colaborador. Creo que muchos de ustedes que están hoy día escuchando este webinar pueden tener personas en sus equipos de trabajo en las cuales se les planteó la idea, la posibilidad o lisa y llanamente un incremento salarial pactado para el mes de abril y al día de hoy todavía no se comunican con ese colaborador para darle claridad respecto a qué es lo que va a ocurrir con estos acuerdos que existían previo a este estallido de el coronavirus. También, si se fijan, al inicio no mencionamos el cambio en el mix de compensaciones, o sea, trasladar el fijo a esquemas de compensación variable, donde es una alternativa bastante viable. Las organizaciones que tienen hoy día estrategias concentradas en salario fijo siempre tienen un riesgo mayor a los que tienen una parte variable importante. Por lo tanto, hoy día podría ser una opción ofrecer a los colaboradores alguna medida que acompañe a la organización y a los resultados del negocio. ¿Y qué quiero decir con esto? Si al negocio le va bien, todos ganan. Si al negocio le va mal, nadie gana, pero no se pierden los puestos de empleo. Un 40% fijo, 60% variable es una combinación bastante agresiva, pero nos permite no tener un costo fijo tan alto, una planilla fija tan alta al momento de tener que hacer este tipo de análisis. Sin lugar a duda, el migrar a estos modelos de participación del riesgo en conjunto con el negocio es algo de lo que no estamos acostumbrados, pero hace un mes y medio, poquito más de un mes y medio, tampoco estábamos acostumbrados a realizar todas nuestras actividades vía web. Por lo tanto, creemos que hay una oportunidad también de
cambiar este paradigma. Ahora bien, el punto negativo, la incertidumbre y la dificultad del momento hacen que la remuneración basada en comisiones obviamente hoy día no sea atractiva y muy poco motivacional. O sea, la gente que trabajamos en ventas nos damos cuenta que los contactos con los clientes se han perdido, la posibilidad de gestionar 5 reuniones diarias, 10 reuniones diarias ha sido casi imposible, por lo tanto, de una u otra manera va a afectar los ingresos por compensación variable. Sin perjuicio de eso, la compensación fija sigue a la base, generándote un músculo necesario para estar en el día a día haciendo esta labor. Ahora, ¿por qué no la mencionamos al inicio? Por la complejidad que esto podría llevar para algunas organizaciones que hoy día no tienen definidas sus métricas para hacer la fijación de los KPI y por otra parte entender distintos modelos de pago. Creemos que es una muy buena opción de explorar, por lo tanto los invitamos a que lo tengan en su radar y que cuenten con nosotros para poder entender las posiciones salariales y dónde están ubicados en el paquete de compensación total las organizaciones para que puedan de alguna vez hacer este cambio. Y una de las segundas opciones, la última, era declarar y no pagar las obligaciones legales. Hoy día lo que buscamos hacer como aspecto positivo es sencillamente posponer desembolsos de caja, pero con la problemática futura de que más pronto que tarde el momento de pagar llega y eso se puede transformar en un nuevo elemento de conflicto al momento de establecer otra problemática del flujo. Puedo posponer los pagos 3, 6 meses, declarar y no pagar y buscar todos los resquicios que pueda obtener. Sin perjuicio de eso, me voy a encontrar en algún momento con la necesidad de enfrentar el pago total, lo que hace que de cierta manera lo único que estoy haciendo si tomo este tipo de medidas de manera aisladas es que estoy chuteando el problema. Obviamente esto genera un alivio de caja en el corto plazo, pero posterga el problema. Ahora, esto es extremadamente importante para nosotros dentro de esta encuesta. Las empresas, si bien es cierto, tienen claridad en la mayoría de los países consultados respecto a si existen o no existen incentivos tributarios producto de los decretos para lograr beneficios a través de las medidas que los gobiernos están logrando. La respuesta es categórica. Ninguno de los participantes de la encuesta menciona considerar los beneficios que ponen a disposición los gobiernos en cada uno de los países. Nosotros inferimos, y esta es una apreciación, que las medidas que se están otorgando impactan directamente a la base de las organizaciones, a la empresa muy pequeña que con algunos beneficios bastante básicos pueden tratar de saltar este proceso, pero empresas medianas y grandes creo que tienen que hoy día rasgar vestiduras con este proceso y hacerse cargo de sus propias realidades. Hoy día las empresas medianas y grandes no están considerando como primera de las medidas, como parte de los paquetes, utilizar las medidas paliatorias que los gobiernos están impulsando o probablemente, y esta otra de las inferencias, nosotros tenemos como hipótesis que, dado que es una situación nueva para todos los países que están en este proceso, ciertamente en función de cómo pase el tiempo, vamos a poder recibir de los gobiernos medidas más concretas que vayan en apoyo de un grupo más amplio de las organizaciones, entendiendo la limitación de recursos que existe por parte de cada uno de los
países que tienen que ir por la salud, por la educación y también por la economía en su conjunto. Modificar el esquema de pago de comisiones, lo conversamos al principio, hoy día tiene que ver principalmente con las organizaciones están cambiando el flujo del proceso. Hemos escuchado muchas empresas que pagaban las comisiones de manera mensual. Hoy día el cálculo se sigue haciendo mensual, pero el pago se hace trimestral, sin perjuicio de que la organización hoy día tiene que estar preparada para garantizar que este compromiso se va a cumplir. Una vez que la organización no cumpla, pasados los 3 primeros meses de marcha blanca de estos acuerdos, la percepción de los empleados podría caer negativamente y drásticamente, lo que impactaría directamente en el esfuerzo y en los resultados de cada colaborador. Es necesario, sí, informar desde ya un periodo de transición para que las personas tengan la posibilidad de ajustar sus compromisos. Si yo sé que a fin de mes, de acuerdo a mi proceso de comisiones y de mi venta, tengo ya instalado de alguna manera un ingreso para el mes de abril de X cantidad de dólares y esos dólares el día 25 de abril me informan que me los van a pagar en 3 meses más, eso va a generar una cantidad de trastornos innumerables en los hogares. Por lo tanto, si vamos a hacer un cambio, no podemos implementar un cambio que toma 3 meses informándolo con un mes de anticipación. Lo que debiéramos hacer de manera adecuada es informar con el tiempo que dure el traslape cuánto va a ser el tiempo en el cual yo me puedo preparar, entendiendo que en algunas organizaciones es imposible de tomarse ese tiempo y van a existir estas excepciones. Sin perjuicio, técnicamente la manera de llevar a cabo este proceso de transición debiera estar más en la línea de comunicar con el tiempo adecuado para que la gente pueda preparar sus compromisos personales. Y aquí en este cambio en el esquema de comisiones y cómo también poder mutar a que era la versión anterior, la lámina anterior, los esquemas de compensación variable, Show Me the Money es una muy buena alternativa para que ustedes puedan empezar a investigar y a obtener información relacionada a las posiciones salariales, cómo están respecto a equidad, a competitividad. Así que ahí los dejo invitados a visitar la página. Y lamentablemente, y este es el proceso más complejo que nosotros visualizamos que va a ocurrir. Hoy día, obviamente, la reducción de la planilla, o sea, el eliminar o desvincular trabajadores de la organización, es la medida que en menor grado las organizaciones quieren aplicar. Tiene aspectos positivos, genera una reducción de los costos, alineados a esta baja productividad o a la baja actividad económica que hoy día se puede percibir en el mercado general. Y además nos da el oxígeno para prepararnos de cierta manera con los colaboradores muy ajustados que necesitamos para enfrentar el negocio cuando esto vuelva, cuando tengamos el retorno económico. La problemática está en poder apoyar a las personas en el proceso de desvinculación, transmitirles seguridad, también a los que permanecen en la organización, cuando sacamos una persona un mes, otra persona otro mes, otra persona otro mes, yo a la 4ª persona que va a salir siento que soy yo, a pesar de que mi performance o mi desempeño sea excelente, no entiendo los mensajes. Creo que estos procesos se hacen rápido, se hacen bien y para eso también nosotros les queremos brindar nuestra asesoría. El 25% de la reducción promedio de la dotación
es donde las organizaciones están apuntando más, o sea, a eliminar el 25% de los colaboradores de una planilla, siendo el porcentaje máximo indicado por una organización, tal como les contaba al inicio, de un 50%. Imagínense, si éramos 10 personas en una organización, van a salir 5, esos 5 generan un cambio cultural muy importante y un ruido organizacional increíble en organizaciones pequeñas y medianas, ni siquiera hablar de los dramas que están viviendo las líneas aéreas respecto al personal que tengan que desvincular o al sector de hotelería, turismo y todo lo vinculado al negocio de las líneas aéreas, donde la cantidad de personas que van a tener que dejar las organizaciones es demasiado. La desvinculación es un proceso delicado. Hoy día entendemos que el mercado está en crisis. Esta forma afecta de manera negativa a los colaboradores, de manera negativa a los colaboradores. Y es por eso que también preguntamos si está pensando en otorgar algún tipo de beneficio vinculado a la recolocación. Y aquí quiero comentarles muy corto 2 elementos centrales. Nosotros hemos sido capaces como grupo DNA de poder desarrollar la plataforma que les comentaba al inicio, Genes, que nos permite hacer el proceso de outplacement, y espero que todos los que me están escuchando comprendan que es el proceso de recolocación asistida que conocíamos en la antigüedad, que era solamente para empresas que podían pagar este tipo de servicios con un alto valor, donde era muy restrictivo solamente a la línea de ejecutivos. Nosotros hemos desarrollado también Genes. Genes es la plataforma 100% online que permite a un colaborador, una vez que yo lo desvinculo, poder entregarle una licencia en la cual pueda iniciar todo su proceso de recolocación. Y también está el equipo de DNA Outplacement para los programas de ejecutivos de transición y desarrollo, en los cuales nosotros les podemos brindar el soporte necesario, no solamente con lo que se trata de la plataforma tecnológica, con los programas de outplacement, sino más bien con entender cuál es el mejor camino para que la reducción de la plantilla en el porcentaje que la organización haya determinado sea realizado de la forma que tenga el menor impacto posible, tanto para el interior de la organización como para lo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos sobre los trabajadores y el cuidado de nuestra marca empleadora. La crisis va a pasar, la pandemia va a terminar y las organizaciones van a seguir trabajando. No me gustaría escuchar el nombre de una de sus organizaciones en las cuales nos dijeran, no, yo estuve 5 años en esta organización, de un día para otro me desvincularon por efectos de la pandemia o lo que sea, y ni siquiera se preocuparon de apoyarme en el proceso de salida. Conversemos de esto, creo que es súper importante también, además de las otras temas que hemos visitado. Conclusiones, y con esto vamos cerrando para abrir el espacio a las preguntas. Primero, debemos seguir monitoreando la situación, es muy importante para ir anticipándonos y entendiendo cuáles van a ser las decisiones o el paquete de medidas que debemos tomar. Creemos hoy que esto es una combinación de distintos factores. Va a ser una combinación de distintas alternativas, una combinación de elementos entregados por el gobierno, esfuerzos realizados por los empleadores y además esfuerzos realizados por los propios colaboradores. Y aquí lo más importante y central será por siempre la claridad y la transparencia con cada uno de los colaboradores. Ahora bien, la mayoría de las personas consultadas en el estudio tiene miedo de perder su empleo o que algún integrante de su familia tenga que pasar por esta situación. Por lo tanto, la claridad, la comunicación permanente, el follow-up con los equipos, el mostrarles cuáles son los
espacios de oxígeno que tenemos para sobrevivir y darle una claridad, no la claridad de que mañana se van a realizar los despidos y los comunico hoy día, sino más bien el ir mostrando cómo va evolucionando el negocio, cómo va evolucionando financieramente la organización, vinculado también a cómo se va monitoreando la situación de la pandemia y de otras crisis que la organización pueda estar viviendo, hacen que esto se transforme en un proceso muy productivo. La responsabilidad de todos nosotros, empleados, empleadores y trabajadores, va a ser clave para superar esta condición. Y aquí vamos a encontrarnos con un grupo de empleados que tienen una visión sobre sí mismos en la cual ellos creen que por su performance, por su alto desempeño, por su agregación de valor al negocio, tienen que tener conversaciones distintas. Y esto es importante rescatar este punto. Hoy día estamos en la era del tailor-made, del hecho a la medida, de soluciones que sean hechas a medida, y esperamos que las organizaciones nos digan 50% de reducción del salario parejo para todos, todos con jornada flexible, todos con... Creemos que hay algunos elementos dentro de las organizaciones que son claves a la hora de establecer la continuidad operacional. Y aquí la invitación es a identificar esas posiciones y esos ocupantes y de alguna manera establecer relaciones de confianza que nos permitan poner sobre la mesa cuáles son las dificultades que está viviendo la organización, porque todos saben cuáles son las dificultades que están viviendo el sistema de salud a nivel mundial, pero cuáles son las realidades particulares de cada negocio y cómo en un acuerdo entre empleado y empleador podemos proponernos y establecer un plan para tratar de contribuir a mantener la continuidad operacional y no tener que terminar desvinculando a una cantidad importante de trabajadores, lo cual implica también pegarle al músculo organizacional. El músculo de la organización, sin lugar a dudas, son los colaboradores, y cuando nosotros eliminamos una parte del músculo, ponerlo en rodaje va a ser también un tema complicado. Los empleadores quieren mantener sus negocios y prepararse para cuando la crisis termine. Tenemos que ser creativos con los que somos empleadores, los que somos empleados tenemos que poner de nuestra parte, los gobiernos tenemos que poner de nuestra parte. El capital humano, lo hemos comentado, en los últimos 15 años es lo más importante y cada vez más escaso en cada organización. Y finalmente el gobierno, por su parte, tiene que aumentar las medidas para apoyar a las empresas pequeñas y medianas, ya que son el pulmón de la economía. Sin empleos no logramos el propósito, que es brindarle la oportunidad de desarrollo a las personas para que puedan seguir consumiendo, pagando los colegios, pagando sus contribuciones, incrementando y mejorando su calidad de vida, que es uno de los principales procesos por los cuales uno se suma a un proyecto de una organización para poder crecer junto a ella. El desafío, por lo tanto, será hacer una combinación entre todas estas acciones para poder cuidar a los colaboradores y mantener vivo el negocio. Siempre hay que pensar que esta crisis, en este caso particular, es temporal. Es temporal. Tiene un inicio, no sabemos cuál va a ser el fin, pero va a tener un fin. Hay muchas estimaciones, por lo tanto la invitación es a tomemos lo más importante de esta presentación, discutamos en conjunto con nuestros equipos cuáles son las medidas que podemos tomar a fin de lograr buenos acuerdos. La dinámica de una organización hoy debiera estar basada en acuerdos, tanto en acuerdos colectivos como en acuerdos individuales, en función de la necesidad que tenga cada una organización y también la expectativa que tenga cada uno de los colaboradores. Eso les quería compartir. Aquí está mi nombre y está mi correo electrónico, josegatica@smtm.co.
no .com.co, este es de economías colaborativas. Y les dejo abierto unos minutos si es que hay alguna pregunta que quieran aclarar. Yo voy a estar mirando el chat. Perfecto. Me comentan también que pueden revisar toda la parrilla de webinars que tenemos preparadas para ustedes por las distintas líneas de negocio en www.dnaoutplacement.com/blog/webinars. Ahí van a poder encontrar toda nuestra programación de webinars, se los repito, dnaoutplacement.com/blog/webinars. Cuando les enviemos la información, les vamos a poder también recordar cuáles son los próximos webinars. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Estoy mirando. Aquí tenemos las preguntas. Voy a abrir el panel de preguntas porque no alcanzo a ver nada desde acá. Dice... Francisco nos pregunta, dice, ¿el eliminar los incrementos incluye los reajustes por IPC y sindicales? Cuando nosotros hicimos el planteamiento de preguntas, algunas de las organizaciones no respondieron que todo lo que estaba pactado por convenios colectivos o por contratos individuales debía necesariamente ser conversado con las contrapartes, sin perjuicio de eso. Algunas organizaciones el reajuste por IPC no lo tienen establecido como parte de los convenios ni de los contratos individuales, por lo tanto sí eliminarían ese ítem, dado que un X porcentaje de una planilla de 10.000 trabajadores es un flujo bastante necesario, pero respecto a lo convenido contractualmente con los sindicatos, no se mencionó cuál sería el modus operandi. Dice Héctor, ¿cuáles son los porcentajes de reducción de renta? ¿Cuáles son el porcentaje más ocupado? El porcentaje más ocupado, de acuerdo a la indicación que nosotros tenemos, era de un 20%, correcto, llegando a ser hasta un 50%. Si pudiéramos ponerlo en términos estadísticos, la moda, un 20% y un extremo superior, un 50%, donde la criticidad era absoluta. Tenemos otra pregunta aquí, dice, en el caso de la reducción, la hace Roy, en el caso de la reducción de sueldo voluntaria, ¿qué sucede si un trabajador no desea reducir su sueldo? ¿Lo podemos obligar? ¿Qué sustento podría tener la empresa para obligarlo? ¿Y qué pasa con el resto de las personas que sí han aceptado una reducción? Excelente pregunta, Roy. La verdad es que estamos tratando de tener este webinar para todos los países. La realidad es que cualquier cambio, modificación que se pudiera hacer a la condición contractual tiene que ser de común acuerdo y sin tener medidas de obligación o de presión. Si yo llegara a firmar un acuerdo sintiéndome que me están obligando, yo puedo declarar ante la autoridad del trabajo que recibí presión innecesaria por parte de la organización para firmar. Ahora, la idea de esto es buscar el acuerdo, por lo tanto, como les mencionaba al inicio, debemos ser capaces de establecer un acuerdo voluntario. Dice Renzo, ¿cómo crees que esta coyuntura afectará a los procesos de reclutamiento en términos de salario?
¿Crees que esta coyuntura hará que el valor de las posiciones bajen? Buena pregunta, Renzo, gracias. La verdad es que efectivamente, y lo mencionamos en el webinar, va a haber una disminución de el valor de mercado de las posiciones, principalmente, creo yo, por el volumen o el exceso de oferta laboral y la poca demanda que va a existir de acuerdo a las reestructuraciones. Hay muchos profesionales que hoy día están sin trabajo, que son excelentes profesionales y que por motivos de reestructuración, por haber tenido toda su renta fija, por ser los mejores pagados de la organización y porque hoy día la organización tiene que tomar medidas drásticas, hoy día van a estar disponibles en el mercado, lo que sin lugar a dudas hará que los procesos de reclutamiento en términos salariales cambien, y ahí la invitación es saber cuál es mi valor de mercado, y para eso Show Me the Money los ayuda en ese proceso también. Dice Dubán, en cuanto a la posibilidad de reducción salarial, ¿esta se presentaría principalmente a cargos de primera línea? Excelente pregunta. En primera instancia, lo que hemos visto partiendo desde los gobiernos es que primero parlamentarios, los que serían los ejecutivos de la organización gobierno, están haciendo sus esfuerzos para dar esta señal de reducción salarial. Sin perjuicio de eso, las organizaciones privadas en conjunto lo que están haciendo es simplemente hacer que todos los colaboradores sean parte de este proceso, incluso los de una base. Al ser un porcentaje, deberá impactar en los mismos términos proporcionales. Ahora bien, entendiendo que la gente de la pirámide, de la base de la pirámide, gana menos, pero está el mayor volumen, un aporte de estas personas a la organización en términos de una disminución del salario con una voluntariedad también podría ser positivo. Creo que ahí hay que buscar el equilibrio y evidenciar efectivamente en función de la estructura de la organización cuál va a ser la mejor forma de llevar adelante este proceso. Después tenemos a Fiorella desde Perú, nos dice, gracias por la información. Mi pregunta es la siguiente, yo trabajo en una empresa hace un año y esta empresa viene trabajando con mucha informalidad, falta de los pagos de las prestaciones sociales, etcétera. A fines de marzo se depositó la mitad del pago y nadie se comunicó con la persona. ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto? Probablemente aquí, más que medidas, es una conversación con el empleador primero, y en función de no tener una respuesta clara del empleador, recurrir a las instancias de la dirección del trabajo. Patricio dice, Campos, en el proceso de consulta a los trabajadores dentro de un marco de voluntariedad, de reducción de remuneraciones, ¿cómo se recomienda abordar este tema? Sí, es muy complejo. ¿Qué rol juegan los sindicatos y qué pasa con las personas que no son sindicalizadas? ¿Cuál es tu recomendación? Sin lugar a duda, el approach de la empresa con los colaboradores, y esto se ha visto en otras crisis. En el 2009, por ahí estuvimos también con la crisis de ciertos momentos en el tiempo nos han hecho que estos procesos se hagan en algunas compañías. Sin lugar a dudas, estas compañías ya tienen experiencia porque han vivido este proceso, y lo que hacen principalmente es nombrar un equipo de negociación, como si fuera una negociación colectiva, donde es una mesa interdisciplinaria conformada por un representante de los trabajadores, un representante de los sindicatos, un representante de la empresa, e inclusive se ha llegado a incorporar representantes de las direcciones del trabajo para poder establecer una conversación abierta con los colaboradores
con el primer objetivo de mostrarle cuál es la situación actual financiera de la organización y sensibilizar que si las cosas siguen tal cual como están, vamos a poder de una u otra forma poner en riesgo la organización. Por lo tanto, la petición es a alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, dentro de un pliego de alternativas, se pueda conseguir que cierta gente adopte de manera voluntaria estas otras medidas. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas preguntas, pero por el tiempo ya no vamos a alcanzar a responder. Con este material queremos generar un ebook para que ustedes puedan descargar y puedan entender cuáles son los elementos y hacia dónde se va a ir moviendo la economía y las decisiones que tomen las organizaciones en términos de materias salariales y de compensaciones. Quiero dejar los invitados cordialmente a que revisen entonces en dnauplacement.com/blog/webinars. ¿Cuáles son los webinars que van a venir hablando de temas de contingencia relacionados a materias en las que estamos viviendo? Y contarles que prontamente vamos a hacer un follow-up o un update de esta misma encuesta con una base más ampliada de colaboradores que respondan esta encuesta para entender cómo van evolucionando las medidas que están tomando las organizaciones en función de este proceso. Les doy muchas gracias por haberse tomado este tiempo. Estoy 2 minutos pasados. Creo que es bastante interesante. Ahí está mi correo, josegatica@smtm.co, y los que se quieran comunicar conmigo, feliz de que podamos hacer algún tipo de videollamada. No les prometo ir a verlos porque ustedes saben que no podemos. Así que un gusto. Espero que les haya servido. Comenten, compartan y estamos en contacto. Que tengan un excelente día.